Voy a tomar unas pequeñas palabras antes de iniciar mi alegato, señora presidenta. Señora ministra, qué dolor ayer mientras a usted la condecoraban, mientras yo defendía este juicio. Una compatriota fue asesinada en la frontera de México y un padre y su hijo de la misma manera. Quisiera que ahí tomemos análisis pertinentes de juicio político y quiero que los medios de comunicación lo sepan. Esto no es nada personal, ni usted ni yo nos conocemos. Y jamás seré irrespetuosa porque respeto a una mujer. Pero sí quiero decirle a usted que cuando uno asume el ser servidor público, lo hace con amor, con sensibilidad y humanismo. Y lamentablemente el incumplimiento de sus funciones ha sido justamente porque carece de estas cualidades. Además, quisiera alegar a lo que usted, señora presidenta, ha mencionado el día de hoy. Qué penoso que ayer con todo un cuerpo de asesores hayamos pasado más de 45 minutos discutiendo si la ley se discute en un artículo o se lee por completo. Les quiero recordar a los medios de comunicación, señores asambleístas, a usted, señora ministra, que la ley siempre se lee en su integridad completa. Honorables asambleístas de la Comisión de Fiscalización y Control Político, hoy estamos aquí reunidos para iniciar un proceso de juicio político en contra de quien es la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, por incumplimiento de funciones bajo 3 motivaciones, las cuales las voy a ir desenvolviendo poco a poco. Este proceso, les pedimos a los medios de comunicación, por favor, un poco de silencio, gracias. Este proceso es un ejercicio, señores asambleístas, medios de comunicación, fundamental en nuestra democracia. Se busca asegurar la responsabilidad, la transparencia y sobre todo el ser responsables profesionalmente dentro de lo es la administración pública, porque así nos permite una rendición de cuentas como funcionarios públicos y asegura que quienes ostentan el poder ejerzan de manera responsable y conforme la ley, promoviendo administración pública bajo la ética y sobre todo comprometidos con el pueblo ecuatoriano. La ministra Gabriela Sommerfeld, como principal responsable de la política exterior del Ecuador, tiene el deber constitucional y legal de proteger y promover los intereses del país en el ámbito internacional. Sin embargo, se han presentado serias y alarmantes acciones que sugieren que ha fallado lamentablemente en el cumplir de sus deberes, comprometiendo así la integridad, la vida digna y el bienestar de toda una nación. Los testimonios de los expertos, señores asambleístas, quienes estuvieron conectados el día de ayer y tuvieron respeto a esta comisión, pudieron haber escuchado que embajadores de carrera, internacionalistas, han dejado muy claro que la señora ministra ha incumplido sus funciones. Ejemplo, el ex vicecanciller Yepes nos dejó muy claro que usted, lamentablemente, señora ministra, no está ni asesorada ni está comprometida con su cargo, pues usted no es una simple asesora de presidencia, usted es la ejecutora de la política exterior. El embajador mencionó que dentro de sus 40 años de carrera jamás antes vistos han sido los hechos que lamentablemente ahora a usted le interpela y qué vergüenza, la llamó hasta champonera. Segundo, el doctor Ramírez, experto en migración, nos dio cifras de migración alarmante y de unas vulneraciones a derechos humanos a nuestros migrantes jamás antes vistas. Esto nos ha dejado claro que usted no brinda, lamentablemente, una migración digna, oportuna y eficaz para nuestros migrantes.
El día de hoy vamos a examinar las pruebas documentales y audiovisuales como corresponde, pertinentes para determinar que la señora ministra Gabriela Sommerfield ha actuado de manera negligente en el desempeño de sus funciones bajo las 3 motivaciones que las voy a explicar. La primera, irrupción y allanamiento a la Embajada de México en Ecuador. Segundo, negativa de conocer el salvoconducto a un ciudadano con asilo diplomático. Tercero, impases en las relaciones bilaterales con la Federación de Rusia. La principal motivación detrás de este juicio, señores asambleístas, es radicar en nuestras responsabilidades y velar sobre la seguridad y el bienestar de nuestros migrantes ecuatorianos en el exterior, así como el de sus familias. ¿Acaso cada uno de ustedes, los medios de comunicación, el pueblo ecuatoriano, sabe cada una de estas historias? El sacrificio que ellos tienen, esa esperanza de encontrar lo que lamentablemente el Ecuador no les brinda. Todos quienes han migrado están comprometidos en buscar mejores días para su familia. Y aquí está su compromiso, señora ministra, en brindarles a ellos, a sus familias, a sus sueños, esa oportunidad de crecer, ya que lamentablemente las condiciones aquí no son vastas. Usted debe proteger y respaldarlos. Es nuestro deber como representantes del pueblo ecuatoriano, un pueblo que para muchos de nosotros es absolutamente importante y que aunque para algunos sea incómodo, muchos de nosotros hemos dado hasta nuestra vida para la protección del pueblo. Para otros se sienten extranjeros en tierra propia. Hay que llevar a cabo, señores asambleístas, con la mayor objetividad este juicio político, con el respeto al debido proceso, garantizando que cualquier decisión que se tome sea con un interés profundo para un pueblo que clama justicia, para esos ecuatorianos y ecuatorianas que han perdido a sus hijos bajo esa ola migratoria en donde hay núcleos en donde los arrebatan en las fronteras a sus hijos y los asesinan. Es necesario, colegas asambleístas, preguntarnos para iniciar este juicio político, ¿quién es la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana? Si está o no preparada su hoja de vida para ello. Según la hoja de vida expuesta de la señora Gabriela Sommerfield Rosero, es licenciada en Finanzas y Marketing por la Universidad de San Francisco de Quito y tiene una maestría en Administración por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Es decir, al parecer, eso espero que usted nos aclare más adelante, señora ministra, ¿cuál es su preparación académica para su cargo? ¿Ha realizado por lo menos un diplomado en Relaciones Exteriores y Afines? ¿Sí sabe acerca de política exterior, movilidad humana y todo lo que esto conlleva como derechos humanos, tal vez? De lo que usted sí presume, señora ministra, y con mucho respeto, es de aviación civil. Pero lamentablemente el gobierno central piensa que su perfil cumplía al saber de vuelos, viajes y hoteles. Y miren al hecatombe que nos ha llevado. Le recuerdo, señora ministra, que la política exterior tiene que ver con muchas acciones que adopta este país para relacionarse no con una potencia mundial, relacionarse con el mundo entero. Abarca la diplomacia, el comercio, la defensa nacional, los derechos humanos, entre otros que lamentablemente usted no los comprende y espero que algún día los comprenda. Por ello, las relaciones exteriores deben ser manejadas con absoluto respeto, responsabilidad, no sacrificando el prestigio de una nación. Y aquí quiero hacer la pregunta, ¿para qué estamos llevando al hecatombe de un prestigio nacional? Tal vez porque usted no lo conoce o tal vez por algún macabro interés personal suyo. Eso lo voy a desenvolver más adelante. Me atrevo a hacer hincapié, señores asambleístas, porque hoy más que nunca es fundamental que comprendamos qué hay detrás de la crisis que hoy atraviesa el país.
Y es doloroso el decir que dentro del gobierno del señor Daniel Noboa, nada es mera casualidad. Por favor, señor secretario, solicito se reproduzca el video número 32 del memorando número AN-UGJE-2024-0088-M que se encuentra en la página 6 de la prueba audiovisual enviada en la comisión. Señora ministra, usted y yo somos madres y sabemos como mujeres que cuando a nuestros hijos los topan, vamos a hacer absolutamente necesario toda acción para proteger su vida. ¿Qué relación vamos a dar? ¿Qué respuesta vamos a dar a esa madre? Señores asambleístas, con profundo dolor e indignación, he pedido se reproduzca este video, donde muestra las consecuencias del incumplimiento de funciones de la señora ministra Gabriela Sommerfield. Por esta razón, la que debe responder ante el pueblo ecuatoriano es la señora ministra Gabriela Sommerfield, no la Cancillería como institución. Y aquí quiero poner un énfasis, señores asambleístas. Yo he presentado un juicio político particular a la señora ministra Gabriela Sommerfield en esta comisión, mas no a la Cancillería, en donde yo respeto a los señores diplomáticos de carrera, porque bajo su dirección, señora ministra, estas cosas están pasando. Con fecha 16 de julio del 2024, mediante memorando, señora presidenta, número 0091, se adjuntó el decreto ejecutivo número 6 de fecha 23 de noviembre del 2023, en el cual se designa a la señora María Gabriela Sommerfield Rosero como ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Esto demuestra que la funcionaria cuestionada ejerce sus funciones como ministra y por lo tanto ella debe darle cuentas al país. El incumplimiento de funciones, señores asambleístas, por parte de la señora ministra está más que comprobado y ha quedado en total evidencia desde el día de ayer, que lamentablemente muchos de ustedes abandonaron la sala por estar en festejos. Señora ministra, parece que a usted se le olvidó qué cartera tan privilegiada de Estado usted ostenta, en donde usted maneja y encamina a proteger lo más valioso, los derechos humanos, los derechos de los ecuatorianos que están siendo obligados a migrar de este valioso país, porque la situación en la que lamentablemente nos han llevado a vivir ya es invivible. La pregunta que surge es si tal vez usted actúa por desconocimiento o con la intención de beneficiarse de manera personal. Esta situación plantea serias dudas sobre sus competencias y transparencias en el ejercicio de su cargo. En este sentido, me permito indicar que de acuerdo a lo que determina la Constitución de la República del Estado ecuatoriano, en el artículo 151, los ministros y ministras de Estado son designados y destituidos libremente por el presidente y presidenta de la República, representando en asuntos ministeriales y siendo plenamente responsables por sus acciones ante la ley. De acuerdo, señores asambleístas, les cito una vez más al artículo 154, en donde dice: ejerce la dirección de la política pública en sus áreas respectivas y en concordancia con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Servicio Exterior, donde estipula, abro comillas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la dirección directa del ministro, es el órgano central en donde orienta, dirige, coordina el trabajo de las misiones diplomáticas y de las oficinas consulares a nivel internacional, estableciendo así un rol clave en la conducción de la política pública en el exterior y la protección de nuestros migrantes. Como todo el mundo lo conoce, para el 4 de abril, lamentablemente, del 2024, este año ha sido muy trágico, las relaciones diplomáticas bilaterales Ecuador-México
ya estaban deterioradas por una decisión visceral del gobierno ecuatoriano en declarar persona no grata a la embajadora Raquel Serur por las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Solicito, por favor, señor secretario, se reproduzca la prueba audiovisual número 1 disponible en la página primera del memorando 0088. Técnico, por favor, si nos ayudan procediendo con la proyección. Gracias. Vemos que después de este impasse de las últimas horas también se ha reforzado la seguridad, se ha militarizado incluso los exteriores de la Embajada de México en Ecuador, aquí muy cerca. Esa disposición, ¿por qué viene? A ver, distingamos dos cosas. Lo uno es especulación, y eso sí, los ecuatorianos tenemos que tener mucho cuidado en dejarnos engañar. No ha habido ninguna fuga, no ha habido nadie que quería pasar la frontera, peligro de escape, no, eso no ha existido. De hecho, enseguida de esa mala información que se difundió en redes, hablé con la embajadora, con quien siempre ha habido hasta el día de hoy una conversación fluida y de mucho respeto, y se desmintió absolutamente por escrito. Incluso hubieron otras acciones que nos permitió estar tranquilos de que el señor Glass está en la embajada. Lo que sí, el día de ayer, parte de las acciones que decidió el Estado ecuatoriano para mostrar su protesta y su rechazo a las declaraciones del presidente López Obrador fue reforzar seguridad, con seguridad, con diferentes fuerzas del orden, los entornos y el perímetro de la embajada. ¿Hay algún temor, alguna información? No existe temor. ¿Nada? Es parte de la muestra del rechazo por diferentes instituciones del Estado. Señora ministra, usted dice que hay conversaciones fluidas. El 5 de abril en FM Mundo. Y aún así, el 4 de abril se le declara a la señora embajadora persona no grata. ¿Qué entendemos? ¿El documento o sus palabras en entrevistas? ¿Es o no es una falacia? Como usted pueden observar, señores asambleístas, la ministra en entrevista en el medio de comunicación FM Mundo el 5 de abril del 2024 a las 6:30 AM menciona que no existe ninguna alerta de fuga y que incluso hubo más acciones que le permitieron estar seguros que el Ecuador sí tiene al asilado dentro de la embajada y que mantiene comunicaciones fluidas con la embajadora que ya fue declarada persona no grata. Por favor, señor secretario, reproduzca la prueba audiovisual número 2 disponible en la página primera del memorando número 0084. Estamos realizando ya la verificación en la parte técnica de manera inmediata. Una vez que esté disponible, se realizará la proyección. Gracias. Señores asambleístas, esta es la prueba que ustedes observan, que es el comunicado de prensa número 126 publicado el 5 de abril del 2024 por la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, donde se manifiesta en el documento que lamentan por la declaración de persona no grata a la embajadora en Ecuador, Raquel Serur, y a la vez se informa que luego de un análisis exhaustivo, señalo y recalco, análisis exhaustivo, aquí está el documento, se otorga desde el Gobierno de México y bajo decisión unánime el asilo político al señor Jorge Glass, quien hasta en ese entonces se encontraba como huésped dentro de esas instalaciones. El mismo día, a las 16:34 PM, la Cancillería ecuatoriana publica un comunicado oficial rechazando el otorgamiento de asilo diplomático al ex vicepresidente. Por lo tanto, este comunicado demuestra que el gobierno ecuatoriano, la señora ministra, se da por notificada del asilo diplomático.
Así que, señores asambleístas, no nos dejemos engañar. Sí se dieron por notificados. Solicito, por favor, señor secretario, se reproduzca la prueba audiovisual número 3, número 4, número 5, disponibles en la página primera, memorando 0088. Desde el equipo técnico agradecemos la proyección. Es un atropello, es contra la norma, no puede ser, es lo peor. Acabamos de mirar, señores asambleístas, el momento en que el gobierno ecuatoriano vulnera instrumentos internacionales e instituciones que se han construido con mucho esfuerzo con la comunidad internacional. Por supuesto, señores asambleístas, y aquí no le vemos a la señora ministra trepándose en los muros. Pero para que se ejecute este acto ilícito, la señora ministra de Relaciones, vuelvo a señalar qué ministerio ostenta la señora ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, encargada de la política exterior y de las misiones diplomáticas. Usted, señora ministra, tuvo que asesorarle al señor presidente que no se cometa esa barbarie. Término que no lo digo yo, lo dicen todas las naciones que rechazan lo que Ecuador hizo. Le recuerdo, señora ministra, que existen normas llamadas jus cogens, normas interpretativas de derecho internacional público, aceptadas y reconocidas por todos los estados que conforman parte de la comunidad internacional y que no admite contrario alguno. Esto significa que bajo ninguna circunstancia se puede violentar o violar ninguna norma de derecho internacional. Así que el argumento de la excepcionabilidad implica desconocimiento de la ley, de la Constitución y lamentablemente de los tratados internacionales. Me apena, señora ministra, que usted no lo haya conocido. El artículo 27 de la Convención de Viena, señores asambleístas, sobre el derecho de los tratados, es claro cuando dice que ningún Estado puede invocar sus propias leyes para justificar la violación o desconocimiento de una norma o principio en derecho internacional. Resumiendo, señores asambleístas, gracias al presunto desconocimiento de la señora ministra Gabriela Sommerfield, porque todavía ella no nos ha aclarado si tal vez actuó por desconocimiento o porque tiene intereses oscuros. Señora ministra, le voy a hacer un listado de todo lo que usted ha violado. El principio de inviolabilidad de las embajadas, la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas 1961, sobre todo el artículo, tomen nota por favor los señores asesores de la señora ministra, artículo 22 y 29, el tratado más importante que regula las relaciones diplomáticas entre los estados, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la Convención Interamericana sobre Asilo Diplomático Caracas 1954, la Convención de La Habana sobre Asilo Diplomático 1928, los propósitos, señores asambleístas, y principios de las Cartas de las Naciones Unidas relativo a las igualdades soberanas de los estados. Nosotros que decimos ser padres y madres de la patria, la soberanía de los estados está aquí. El mantenimiento de la paz, de la seguridad internacional,
del fomento de relaciones amistosas entre las naciones. La Carta de Organizaciones de los Estados Americanos, OEA, señora ministra, que contiene disposiciones fundamentales que apoyan la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y consulares entre los Estados miembros, reafirmando principios esenciales para la convivencia pacífica y la cooperación de la región. Varias sentencias, opiniones consultivas, dictámenes de tribunales, cortes internacionales que han afirmado que la inviolabilidad de las embajadas como principio fundamental no se puede violentar, como el dictamen del caso Estados Unidos versus Irán. Espero que lo sepa, señora ministra. La Constitución de la República, en su artículo 416, donde se reconoce el derecho internacional, señores asambleístas, como norma de conducta. Ley Orgánica del Servicio Exterior, en su artículo 146. Recordemos que en el artículo primero, señores asambleístas, se señala que la gestión internacional del Estado se debe ejecutar conforme la Constitución de la República del Ecuador, a la cual ustedes todos los días que entran al Pleno de la Asamblea saludan, las leyes y los derechos internacionales. Entonces, si la señora ministra incumple la ley, la Constitución, los tratados, eso es igual a incumplimiento de funciones, señores asambleístas. Pero si les queda alguna duda, en los debates de la Comisión de Derecho Internacional y la Conferencia de Viena sobre relaciones diplomáticas, se discutió ampliamente ya si se debía existir alguna excepcionalidad como calamidad pública. Sin embargo, en consenso unánime, señores asambleístas, fue que la Convención dice, no se puede establecer excepción a la regla. Insisto, señores asambleístas, la pregunta que surge es si la señora ministra está actuando en incumplimiento de funciones, ¿por qué hay duda de todo lo que acabamos de ver y de todo lo que ya he expuesto que ha sido violentado? Bajo usted, bajo su asesoría, señora ministra, el Estado ecuatoriano ha vulnerado normas del derecho de gentes y los tratados internacionales. La pregunta es, si es por incompetencia, desconocimiento, o es decir, que usted no está preparada para el cargo, o qué hay. Realmente seamos sinceras. ¿Qué hay debajo de esto? ¿Qué intereses oscuros hay? Porque yo sí los tengo aquí y los voy a revelar. Como es de conocimiento público, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México anuncia la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador a través de ese ataque bárbaro a la embajada, como lo han llamado. Además, condenó los actos de violencia ejercidos en contra del jefe de la Cancillería de la misión, Roberto Canseco, a través de un comunicado de prensa número 128, publicado el 6 de abril del 2024, prueba que también, señores asambleístas, se adjunta al expediente. Por favor, señor secretario, reproduzca la prueba audiovisual número séptima, disponible en la página segunda del memorando número 0088. El 4 de julio del 2024 solicité, señora ministra, que usted me adjunte una copia certificada que contenga archivos y documentos que evidencien el agotamiento de los canales de diálogo. En ninguna parte de su respuesta, señora ministra, adjunta el permiso del jefe de la misión de México para ingresar a la embajada. Por lo tanto, usted sabe que se vulneró la Convención de Viena. Señora ministra, usted admite el haber violado ese artículo de la Convención de Viena. Señores asambleístas, aquí la ministra nos deja claro que sí conoce y está consciente que vulneró el artículo 22 de la Convención de Viena. Y aquí nos preguntamos, entonces, no es desconocimiento. ¿Qué hay detrás de lo que pasó en la Embajada Mexicana, señora ministra? ¿Será que detrás de todo esto se encuentran intereses personales de Gabriela Sommerfield y su familia?
Surgen ciertas dudas, señores asambleístas, ya que en la Constitución de la República del Ecuador es muy clara la ley, en donde estipula que el artículo 416, en donde señala que las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que rendirán cuentas sus responsables y ejecutores. Esto es mantener su cargo, como dice la Constitución y el Estado. ¿Acaso después, señores asambleístas, de ver este tipo de atropello bárbaro a nuestra Constitución, al derecho internacional, merecemos como pueblo ecuatoriano escuchar a una ministra que nos dice: todos los días sale el sol y hay que seguir adelante? Señora ministra, en relaciones internacionales no es TikTok. No pasamos de historias. Eso queda en prevalencia histórica. Lo que usted sí puede reafirmar es que su nombre sí quedó para los libros de la historia, como la peor ministra de Relaciones Exteriores que ha violentado la soberanía de nuestro pueblo. Realmente, pueblo ecuatoriano, el video habla por sí solo. Es lamentable que en los últimos días la ministra Gabriela Sommerfield diga que este juicio, al cual lo tengo mucho respeto porque ustedes han comprobado que hay pruebas, no es de manera visceral, es en contra del país. ¿Acaso Yajaira Urresta, acaso la Asamblea Nacional dio la orden para violentar el derecho internacional? ¿Dio la orden para romper conexión bilateral con México y otras naciones? ¿Acaso Yajaira Urresta salió en una entrevista a decir: todos los días sale el sol? Olvidemos lo que ocurrió. No se puede. Porque, señores asambleístas, lo ocurrido con la embajada mexicana ha llevado graves consecuencias para nuestros migrantes que están en México. Es lamentable todo lo que se está viendo y lo que usted, señora ministra, ha hecho bajo el ejercicio de su cargo. Según la Procuraduría del Gobierno de Daniel Noboa, el pago de los abogados que nos están defendiendo en la Corte Internacional, señores asambleístas, es de $2,380 la hora, no el día, la hora. Todo el proceso va a costar a cerca de $5 millones, dinero que se pudo estar utilizando para la seguridad, para pagar la deuda en Solca. O, señores asambleístas, para pagar lo que ayer veíamos con lamentables ojos de dolor. Una madre al embajador de la SUAY, arrodillada, al gobernador de la SUAY, arrodillada, suplicaba, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, medios de comunicación, que atiendan a su hija que está muriendo con cáncer, porque no hay presupuesto del Estado que abarque la protección de las personas que tienen cáncer. Y aún así, por sus maravillosas ideas, señora ministra, $5 millones solamente para defender lo indefendible, porque todas las naciones han rechazado lo que usted hizo. Una intrusión a la embajada mexicana de la peor manera, la más brutal. Y aquí voy a continuar señalando, señores asambleístas, en verdad, no le vemos a la señora ministra trepando el muro. Pero ¿quién es la encargada de la política exterior? Es usted. Realmente, señores asambleístas, quiero aquí poner un paréntesis a todo la historia que veníamos relatando conforme los hechos. Para ser, señora presidenta de la Comisión de Fiscalización, un rechazo rotundo al comunicado brindado por la bancada de ADN hace pocos minutos. Esto no es en contra de mi país, en contra de mi patria, Ecuador. Ahorita estoy defendiendo la soberanía
la dignidad, la constitución de mi patria ante los hechos bárbaros de una mala funcionaria. Así que no ganen un relato innecesario, infructífero, que ustedes han revelado el día de hoy, que ustedes sí están en contra del pueblo ecuatoriano al poner estas palabras bajo comunicado. ¡Qué dolor van a sentir nuestros migrantes al saber que ustedes quieren salvar un nombre y no el salvar el de familias que piden clemencia, señores asambleístas? ¿Hasta cuándo más dolor? Así que vuelvo y justifico de manera pública que este juicio político, primero, y con mucho respeto, no es de manera personal, incluso con la señora ministra. Esto es un juicio político que responde ante el incumplimiento de funciones de su gestión como servidora pública, no de manera personal. Así que mantengan, por favor, el respeto que amerita las pruebas y los lamentos, incluso colocados aquí como prueba testimonial, documental y audiovisual. ¡Qué vergüenza para nuestra nación! Ahí sí voy a defender a mi país. ¡Qué vergüenza, señores asambleístas, que el señor secretario de la OEA, el representante del Vaticano, el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, incluso todos los presidentes del mundo han condenado la irrupción a la embajada mexicana en Quito? Señora ministra, usted, claro que usted actuó en contra del país. Gracias, no sé si a su inoperancia, incompetencia o ingenuidad, no lo sabría catalogar, o porque usted está a favor de intereses personales y familiares. Vuelvo y hago la pregunta, señores asambleístas. La siguiente prueba audiovisual, desde el 15 a la número 20, por favor, secretario, son las reacciones, que se le exponga nomás, porque es una prueba en donde se expone las reacciones de todos los líderes políticos del mundo, jefes de Estado, que publicaron en sus cuentas oficiales de X condenando la irrupción de la embajada, no solo por el presidente Petro o el presidente de Brasil, al que lamento que el presidente Noboa se iguale, sino todos, sin excepción alguna. Para lo que usted, señora ministra, es una excepcionabilidad, para el mundo es una aberración catastrófica. Por favor, desde el equipo técnico, proceder con las proyecciones. Según las declaraciones del presidente Daniel Noboa realizadas el 17 de junio del 2024, en un medio internacional llamado The New Yorker, el presidente de la República menciona que la irrupción a la Embajada de México en Ecuador fue una victoria. Victoria. Señalando que sí, el delincuente Glass, en esas palabras, si hubiese escapado, se habría perdido el referéndum porque lo haría parecer débil. ¿Sí saben la connotación de estas palabras, señores asambleístas? Y espero que presten atención. Están en sus teléfonos celulares y estamos aquí presentando pruebas. En la misma entrevista, el presidente emite comentarios fuertes arremetiendo en contra de otros gobiernos como el de Javier Milei, presidente de la República de Argentina, Bukele, entre otros mandatarios más. Entonces, según la lógica de nuestra ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, esos países también deberían allanar a nuestras embajadas. Realmente, queda más que comprobado que usted, señora ministra, no tiene la capacidad, la humanidad y la sensibilidad para ejercer este cargo. Y además que en su dirección, todos los asuntos de política exterior no han sido fructíferos a favor de los y las ecuatorianos.
señores asambleístas, ahí ustedes dicen que este juicio político es irse en contra del país. Nuestros estudiantes no tienen acceso a actividades consulares. Nuestros migrantes en México están abandonados. Ayer, mientras ustedes se desconectaban de la sesión, estaban asesinando a familias ecuatorianas en la frontera de México. Mientras la señora ministra era condecorada y yo defendía aquí el juicio político, asesinaban ayer a nuestros ecuatorianos en frontera mexicana. ¿Y cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser la ayuda que nosotros demos? Que esto quede como un precedente, que todo aquel que sea servidor público esté capacitado, sepa lo que tiene que hacer y aparte tenga humanidad y menos prepotencia. Conforme las pruebas documentales, también consta los pedidos de información realizados al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, solicitando información detallada sobre diferentes aspectos relacionados con la intervención en la Embajada de México en Quito el 5 de abril 2024. Los pedidos incluyen evidencia de agotamiento de canales de diálogo con el gobierno de México para la entrega del asilado. No se nos ha entregado ese documento. Documentos que respalden la acción del allanamiento. Tampoco se nos ha entregado. Actas y registros de reuniones relacionadas con las decisiones sobre el asilo político. No se han entregado. Según consta en los oficios número AN-UGJE-2024-0027-ORI, en el oficio 0028, 0029 y 0030. No obstante, como les decía, las respuestas del ministerio mediante los siguientes números de oficio: MREMH-2024-1018-OF, el oficio 1019, el oficio 1020 y el oficio 1021, las cuales han sido ambiguas, evasivas, indicando en repetitivas ocasiones que no tiene competencia sobre los allanamientos a un domicilio diplomático, desviando así los requerimientos específicos que he solicitado, señora presidenta, porque no existe tal información. Pero aún así, me he tomado la amplitud de solicitar bajo lo que me embiste la Constitución esta información que tenía que ser entregada para ustedes, señores asambleístas, pero que usted, señora ministra, jamás me facultó. Además, no adjunta ningún documento que demuestre que a usted agotó todos los canales de diálogo con México y que usted sabe y conoce sobre el debido proceso estipulado en el Código Integral Penal para saber cómo tenía que llegar hacia Jorge Glass y no este tipo de allanamientos. Por lo tanto, se ha asesorado incorrectamente el señor presidente, incumpliendo con sus funciones como responsable de la política exterior. Comencé esta intervención planteando la pregunta: ¿quién es María Gabriela Sommerfeld Rosero? Vimos que su formación no responde a su cargo, pero además debemos recordar que a finales del año 2010, la empresa Aerogal, que se encontraba bajo la dirección de la ahora aquí sentada ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, vendió un paquete accionario a la empresa Holding Avianca TACA, ¿verdad? Constituida en las Bahamas. Un paraíso fiscal, señora ministra. Esta negociación duró cerca de 33 meses, donde finalmente vendió el 80% en dinero y el 20% restante se hizo transferencia con acciones del grupo, ¿verdad? Aquí quiero que presten atención, señores asambleístas. Inmediatamente, el 17 de diciembre del 2010, la ministra dirige un oficio al superintendente de compañías en su calidad de presidente ejecutiva y representante legal de la aerolínea Galápagos S.A.
Aerogal y notifica que se ha realizado una transferencia de acciones a nombre de quién, señora ministra. Enrique Patricio Sommerfield Lalama, padre de usted, señora ministra, a favor de la compañía denominada Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca, que actualmente sigue sus operaciones en el país y en el continente y que hasta el momento no se tiene un certificado oficial de que las acciones se hayan retirado por su parte. Preciso entonces señalar que días después de los hechos, Aeroméxico, aquí se correlaciona los hechos, Aeroméxico, la principal aerolínea mexicana, anuncia que suspenderá el 1 de julio hasta el 18 de diciembre sus vuelos en Ecuador. Según lo confirmado el 27 de mayo del 2024 por la empresa aérea. Asimismo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador comunicó que Aeroméxico suspenderá sus acciones en el país. Todo esto luego de alrededor que, lamentablemente, se propició en Embajada Mexicana la dirección, y aquí voy a indicar documentos, la Dirección Nacional de Aviación Civil, donde no se tenía claro si el subdirector general envió o no envió un memorando con número DGAC-SGAC-2024-0198-M, prohibiendo, señores asambleístas, el arribo y salida de aeronaves hacia México, incluidas las técnicas y las humanitarias. Hecho que también fue sujeto de fiscalización por mi parte, con número de oficio AN-UG-JE-2024-001-ORI, al que respondieron que en efecto el memorando de información sí fue enviado, pero que la información que contenía no era verdadera. Pues aquí voy a poner un paréntesis, señores asambleístas. Este es el memorando que la DAC dice que nunca era verdadero, incluso me pusieron que era fake news. Con firma electrónica y con nombres de respaldos a quien se había enviado. Cuando se ven ellos expuestos, por mi parte, envían un memorando alcance en donde le haré la siguiente pregunta, señora ministra. En el cuarto inciso menciona, después de haber conversado y analizado el memorando vía telefónica con el señor subdirector de Aviación Civil y la responsable competente, se dispuso suscribir y dejar insubsistente este dicho memorando. ¿Quién estaba atrás de la línea telefónica? ¿Quiénes conversaron aquí? Si tenemos entendido que la señora ministra está a cargo de la política pública del exterior. Vuelvo y recalco que dice, después de haber conversado y analizado el memorando vía telefónica con el señor subdirector de Aviación Civil, se dispuso el suscrito dejar insubsistente dicho memorando y que se realicen los trámites pertinentes con normalidad. Después de una llamada vía telefónica. ¿La política pública se hace a través de teléfonos? ¿Quién estaba detrás de esta llamada? Ante esto, nuevamente me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿qué intereses hay detrás de las acciones desmedidas, desproporcionadas y desesperadas en contra de México? ¿Quién se beneficia de que deje de operar Aeroméxico en el país? ¿Qué aerolínea asumió esos vuelos ecuatorianos? La aerolínea que cubre la ruta Ecuador-México son dos, Copa y Avianca. Sorprendente, ¿no? Avianca TACA, empresa donde presuntamente la familia de la flamante ministra aquí de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfield, tendría acciones. Esto es muy grave, señores asambleístas. Y espero que las instituciones correspondientes inicien una investigación frente a mi denuncia pública el día de hoy.
Señora Sommerfield, usted es ministra de Movilidad Humana. Díganos también, ¿qué está haciendo por los migrantes? Ya les quitó la embajada, ya les quitó la oportunidad a los estudiantes de tener ayuda consular. Díganos si rompe las relaciones con México luego de una brutal violencia irrumpida en su embajada, ¿ha sido solo para lucrar? Le recuerdo que cada decisión que usted tome, señora ministra, son impactos, consecuencias, no para una bancada, para todo el pueblo ecuatoriano en el exterior. Ayer recordemos lo que dijo Jack Ramírez, un experto. Ahora resulta que tenemos una nueva línea aérea, una ruta aérea de Ecuador a El Salvador. ¿Y quién cubre? Avianca. Porque tal vez ustedes no lo saben, señores asambleístas, pero la Dirección Nacional de Aviación alertó hace poco de un número atípico de viajeros hacia El Salvador, porque al parecer a través de esta nueva ruta se busca esquivar el Darién. Además, según los datos del Ministerio del Interior recogidos por Primicias, solo el 9% de ecuatorianos que viajan a El Salvador regresan al país. Y adivinen, ¿qué aerolínea tiene vuelos directos desde Ecuador hacia El Salvador? Exacto, señores asambleístas, Avianca. Así que aquí la toma de la embajada mexicana no fue inocencia, no fue desconocimiento, fue un lucro familiar por parte de la señora ministra. Avianca precisamente desde el año 2010, ¿sabe lo que, al parecer usted, señora ministra, está haciendo por los migrantes? Pues les está dando la oportunidad de una ruta de coyoterismo. Lamentablemente, no es el primer caso, señora ministra, que usted esté envuelta en esto. Y lamentablemente con conflictos de intereses familiares, que es lo más penoso para el Ecuador. Aquí tenemos la copia del documento debidamente legalizado por un notario público de Panamá que consta como información pública en el portal de servicios web. Anoten, señores asambleístas, para que puedan sacar. Portal de servicios web del Registro Público de Panamá, en donde se inscribe con número de escritura, anoten, 22,365, con fecha 26 de octubre del 2023, en la que se resuelve nombrar como director presidente de la sociedad experta Business Group INC, constituida en Panamá, otro paraíso fiscal. ¿A quién? A Juan Sebastián Latorre Sommerfield. ¿Quién es? Hijo de la señora ministra. El reemplazo de María Gabriela Sommerfield para que ocupe este cargo. Aquí voy a poner los hilos conductores, señores asambleístas, para que vean que esto es oscuro, doloroso, y que aquí se está irrumpiendo la Constitución del derecho al revés. Le recuerdo, señora ministra, que de acuerdo a la Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero del 2017, donde se aborda precisamente la prohibición de mantener lo que se denomina paraísos fiscales a las autoridades de elección popular y funcionarios públicos. La disposición general señala, señores asambleístas, claramente: no será válida la transferencia a favor de sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad a nombre de terceros vinculados a aquel. Entonces, señora ministra, al haber nombrado usted directamente a su hijo como director de una empresa en la que usted figura como presidente en un paraíso fiscal, también está incumpliendo con la función. Y obviamente ya vemos por qué hicieron lo que hicieron con la embajada mexicana, ¿no? Esperemos que lo pueda responder, señora ministra, al pueblo sobre su incumplimiento de funciones, su incompetencia
y este macabro conflicto de intereses familiares. Lamentablemente, la ministra Sommerfield no solo nos ha llevado a una crisis diplomática con México. Recordemos la tercera motivación de este juicio político, el impasse con las relaciones bilaterales con la Federación Rusa, con quien establecimos legaciones desde el 16 de junio de 1945. Y aquí les pongo una antesala. Tampoco es inocente este impasse. Históricamente, las relaciones bilaterales se han llevado a cabo en un marco de amistad y cooperación mutua. Ni siquiera durante la Guerra Fría, señora ministra, se produjo un impasse con la Unión Soviética de la magnitud de lo sucedido en sus manos el 2024. Con la Federación Rusa, en cuanto a la entrega de material militar hacia Ucrania. Cabe remarcar que en el resultado de unas relaciones bilaterales amistosas, ambos países han suscrito más de 103 instrumentos internacionales relativos a diferentes ámbitos, como deporte, agricultura, seguridad, energía, comercio, entre otros. Así que la diplomacia no solamente es comercio y relaciones oscuras, hay más. Según la información proporcionada por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, en el oficio número MPCEIP-2024-0607-O del 17 de julio del 2024, Rusia es el cuarto destino de las exportaciones no petroleras. Cuando nos referimos a las exportaciones de banano ecuatoriano, Rusia se convierte en el segundo destino con dichas exportaciones con 185 millones en el primer trimestre. Sin embargo, en el primer trimestre de 2024 se registra una disminución del 4%, hablando en números 36 millones, en relación al mismo periodo 2023. Esta reducción se ha generado principalmente por el impedimento que tuvieron algunas empresas exportadoras en el primer trimestre de 2024. Se ha mencionado que esto se debe al retiro de la certificación de exportaciones de 5 empresas por una plaga. Sin embargo, esta sanción por parte de Rusia se da justamente en la línea del tiempo, señores asambleístas, cuando el gobierno ecuatoriano, voy a dar con fechas, para que vean que esto no es visceral. Gobierno ecuatoriano con fecha 24 de enero del 2024 a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana confirma que el gobierno de Ecuador realizará gestiones para entrega de equipamiento militar ruso a Estados Unidos a cambio de nuevo equipamiento estadounidense, provocando una tensión diplomática entre Ecuador y Rusia. Recordemos, bien lo dijo incluso el interpelante que la señora canciller ayer nos proporcionó, que Rusia es uno de los países más diplomáticos de todo el mundo. Y ellos sí buscaban desgastar todas las vías de diálogo para que esto que iba a suceder no pase. Porque nosotros, siendo un país tan pequeño, íbamos a tener grandes consecuencias negativas con potencias internacionales como la OTAN. Ya les voy a relatar. La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a través de una entrevista en Teleamazonas, el 25 de enero del 2024, indica que, abro comillas, y aquí quiero que vean la profundidad del conocimiento de la señora ministra, que realmente nos da pena y por eso está aquí en juicio. Dice, abro comillas, este equipamiento no estaba operativo. Y si no está operativo, el Ecuador lo puede dar de baja, lo puede vender, o lo puede regalar, o lo puede intercambiar. Adicionalmente, la señora ministra manifiesta, Dios mío,
Ecuador tiene un acuerdo con Estados Unidos para entregar este equipamiento que no está operativo y recibir equipamiento que está siendo mapeado, subrayen este verbo, mapeado y determinado por el Ministerio de Defensa para que venga y nos ayude con el control de seguridad interna. ¿Quién estaba mapeando con el Ministerio de Defensa? Voy a entrar a continuación a presentar pruebas. Y finalmente apunta que es una de las figuras que se utiliza y no viola ninguna normativa. No es ilegal. Aseverar tal aberración, señora ministra. Por favor, señor secretario, reproduzca la prueba audiovisual número 36 del memorando 0088-M. Gracias, señora presidenta. Si se lee el contrato, todo el contrato, señora ministra, se estipula que usted tuvo que tener el permiso de Rusia para hacerlo, con una mesa técnica adjunta. La falta de lectura, señores asambleístas, han provocado graves consecuencias para el país. El desconocimiento de una ministra que piensa que el Ecuador es un hotel, es una aerolínea, ha provocado estos impases que sí tienen relación directa con nuestros migrantes. Les voy a dar a conocer. La respuesta de Rusia llega el 2 de febrero del 2024, cuando el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, a través de la cuenta oficial de la red X, critica de manera diplomática la decisión de Ecuador de entregar armamento militar comprado a Rusia a favor. Bien, ustedes acaban de escuchar, señores asambleístas, el mismo día que se dice que se va a entregar la chatarra bélica a Estados Unidos, ese mismo día Moscú toma la relación de tomar en contra de esas 5 bananeras. Línea del tiempo. Y ayer nos decía incluso la persona invitada por la señora canciller que Rusia es un país demasiado diplomático que obviamente toma este tipo de alertas para llamarnos la atención y de esa manera ir asesorándonos de la mejor manera que podríamos relacionarnos. Incluso ayer hablaba de cómo manejaba México sus relaciones, ¿no? Mientras todo esto pasaba, medianos productores de claveles, no los grandes, los medianos, los pobres, los que viven al día de su producción de claveles, indicaban que estaban generando pérdidas en sus exportaciones debido al impasse diplomático. Gracias, señora presidenta. Retomando, ayer Alejandro Martínez, el invitado por parte de la señora ministra, nos decía que esto era falso. Y nos hablaba del banano, nos hablaba del cacao, nos hablaba de todo. Y decía que esto era falso y que no habían sacado un pronunciamiento oficial porque era irrelevante la información. Veo su cara de preocupación asambleísta, pero sí, lamentablemente usted no estaba en la sala y eso fue lo que dijo. Aquí tenemos que velar en este juicio político por los ecuatorianos, que lamentablemente ahí sí salen en todos esos reportajes, porque este gobierno y la señora ministra a nosotros nos ve como cifras. ¿Cuánto se gana, cuánto se pierde? Pero más no por vida digna. Mi primer periodo. Los videos, señores asambleístas, hablan por sí solos. El 25 de febrero del 2024, el presidente del Ecuador, a través de una entrevista en CNN, afirma que no conocía sobre el destino de la chatarra. Para cualquier duda, vuelvo y recalco las fechas. Lo pronunciado por el presidente fue el 25 de febrero del 2024. Continúo con la línea de tiempo. En esta entrevista nos podemos dar cuenta que la señora ministra Gabriela Sommerfield no había informado al presidente pertinentemente que el Ecuador, bajo la norma internacional del Pacta Sunt Servanda,
que tiene que ver con el cumplimiento de buena fe de los tratados. Se debe respetar, esto tenía que haber anunciado la señora ministra y no lo hizo, se debe respetar el convenio con la Federación Rusa sobre donaciones de armamento suscrito el 27 de noviembre del 2008. Es decir, la ministra incumplió sus funciones por omisión. No asesoró al presidente. Finalmente, el 16 de febrero, el gobierno abandona su propósito, por eso les recalcaba las fechas. Recién, el 16 de febrero, el gobierno del Ecuador abandona su propósito y la noticia fue confirmada por el embajador ruso en Ecuador, no por usted, señora ministra, Vladimir Sprinchan, que señala que, dado su estatus neutral y su membresía, escuchen bien que esto es alarmante, señores asambleístas, dado su estatus neutral y su membresía permanente en la ONU, Ecuador no debería permitirse verse arrastrado a un conflicto por ninguna de las partes involucradas. Y agrega que Ecuador no debería enviar armas y municiones a las zonas de conflicto y contribuir a la resolución de las disputas, porque esto se tiene que hacer de manera pacífica. ¿A través de qué? De las medidas diplomáticas. Por favor, reproducir el video 42. He solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana un informe técnico dentro del ámbito de sus competencias sobre las cuales fueron las acciones políticas que le llevó a declinar la intención de intercambiar equipamiento militar ruso con Estados Unidos. Sin embargo, lamentablemente, señores asambleístas, el ministerio responde que no tiene competencia, escuchen bien, que no tiene competencia con la negociación o implementación de equipo militar. Sorprende la respuesta, ya que la señora ministra Gabriela Sommerfield debe cumplir su rol de garante de relaciones con otros estados. Por lo tanto, la ministra incumple, tome apuntes, artículo 154, artículo 416 en su numeral 2 y 9 de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 1 y 6 de la Ley de Servicios Exteriores. Recordemos que su competencia dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores especialmente son las relaciones que mantiene Ecuador con otros estados. A nivel internacional, tuvo la intención de violar la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, el tratado básico entre la República del Ecuador y la Federación Rusa desde 1997 y el acuerdo sobre la donación de armamento suscrito el 27 de noviembre del 2008, señores asambleístas, en donde dice y contradice lo dicho por la señora ministra en el medio de comunicación, que se podía donar, rifar, entregar o lo que sea. No. Aquí en este contrato de acuerdo sobre donación de armamento suscrito el 27 de noviembre del 2008, dice claramente que había que tener una mesa técnica y el permiso de Rusia para la entrega de armamento. Todo lo anterior permite colegir, señores asambleístas, de manera evidente que la señora ministra de Relaciones Exteriores incumple sus funciones como ministra de Estado ecuatoriano. En su calidad rectora de la política internacional de este valioso país, al desconocer el derecho internacional como una norma de conducta, es decir, con la intención de trasladar el armamento a Estados Unidos. Por la incompetencia de la ministra, estuvimos, señores asambleístas, a punto de involucrar al Ecuador como parte activa en un conflicto internacional que enfrenta a una alianza militar más grande del mundo, la OTAN, contra una competencia nuclear
como la Federación Rusa. Lo han dicho los expertos nacionales e internacionales y también el cuerpo diplomático ruso. Otra vez, debemos hacernos la pregunta, y aquí también quiero que presten atención, señores asambleístas, porque esto no tiene nada de ingenuidad. Es su incumplimiento de funciones, señora ministra, una vez más, es por inoperancia, incompetencia, ignorancia o por un macabro negocio privado familiar. Recordemos que usted, señora ministra, anoten el nombre, señores asambleístas, para que vean que esto no es visceral. Usted, señora ministra, es hija de Enrique Patricio Sommerfeld Lalama, un nombre que ha resonado en el ámbito de la venta de armas en el Ecuador. Presten atención, señores del medio de comunicación. Esto consta, señores asambleístas, incluso en los registros oficiales de la Dirección de Registro de Proveedores de Bienes Estratégicos calificados del país dentro de la Coordinación General de Bienes Estratégicos. Su padre, señora ministra, es Patricio Sommerfeld. Figura como el mayor vendedor de armas que opera hace décadas en nuestro país. Pues es representante de Ecuador, en donde, señores asambleístas, anoten por favor, Israel Aerospace Industrial. Esta empresa es la principal industria aeronáutica, ¿de dónde? De Israel, produciendo sistemas aeronáuticos para uso civil y militar como armas. Así se describe, señores periodistas, en el portal web de International Astronautical Federation, IAF. La familia Sommerfeld ha estado cerca a los últimos gobiernos, Moreno, Lasso y Noboa, en las contrataciones con el Estado, en lo que tiene que ver con equipos militares. ¿Sí lo sabían? Así que nada es ingenuidad. Tal es el caso que durante el gobierno del señor Guillermo Lasso existen los oficios en donde se advierte que los dispositivos ofertados no responden ante las necesidades reales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sino que es una propuesta de una empresa privada representada por el señor Patricio Sommerfeld. Israel Space Industrial, información que se ha enviado y que se advierte también en una entrevista en Radio Pichincha con fecha 10 de noviembre del 2022. Esta conexión familiar, señores asambleístas, y sus implicaciones en el ámbito de la industria armamentista plantean interrogantes nuevamente alarmantes, dolorosos, sobre cómo se podría influir dentro de la política exterior y las relaciones internacionales de este gobierno a manos de la señora ministra Gabriela Sommerfeld. Es grave, señora ministra, si usted ha involucrado a nuestra valiosa nación en dos crisis diplomáticas, ya sea por desconocimiento o por un macabro conflicto de intereses familiares, que ya les he entregado, incluso están en la mesa de cada uno de ustedes, las carpetas entregadas, señores asambleístas, con los documentos. Usted, señora ministra, tiene que darle explicación. No le puedo decir al Ecuador como así. Tiene que darle explicación a esta valiosa patria, que lo único que pide es dignidad y soberanía, que lo único que pide es que ninguno de nosotros nos sirvamos del dolor ajeno. Y le dice una persona con absoluto respeto y cariño, porque perdí un ojo bajo la búsqueda de la justicia de mi país. Y no me duele el que en redes sociales califiquen la pérdida de mi ojo o hagan burla de ello,
porque prefiero perder un ojo antes que la dignidad. Usted ha incumplido sus funciones, señora ministra, en un macabro negocio privado, porque usted conoce y firmó, y está en sus carpetas, señores asambleístas, una declaración juramentada donde consta que no puede ser dueña, directa o indirecta, de bienes o capitales en paraísos fiscales. Y también usted conoce que si usted tiene conflicto de intereses, simplemente no puede ejercer el cargo de ministra de Relaciones Exteriores. Para concluir, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, las familias migrantes que han solicitado justicia en esta Asamblea Nacional, a ustedes me voy a referir en mi parte última. Queda más que comprobado que la señora ministra Gabriela Sommerfeld Rosero ha incumplido sus funciones bajo 3 motivaciones presentadas en este juicio político y comprobadas con cada una de las pruebas entregadas. Además, con todo lo expuesto, señores asambleístas, de esta mañana, no queda duda que las acciones de la señora ministra fueron, y obviamente usted nos dará a conocer, si por desconocimiento, por conflicto de intereses, por insensibilidad profesional. Eso usted deberá decirnos, y obviamente lo denunciado el día de hoy, las instancias competentes e instituciones del Estado deben investigar. Lo que está en sus manos, señores asambleístas, de esta mañana es una valiosa decisión: destituir y censurar a una funcionaria claramente tachada de corrupción, que no ha actuado bajo el favor y los intereses de toda una nación llamada Ecuador. No sé ni siquiera si la señora Gabriela Sommerfeld sabe el significado de ser ecuatoriano. Lo mínimo que merece mi país, señora ministra, es capacidad moral, es capacidad profesional. Y es que algún momento los sueños y las esperanzas se vuelvan realidad. Y no que muy pocos estemos aquí defendiendo un juicio mientras usted estaba siendo condecorada y mientras otra ministra no daba cara a las preguntas de la prensa conforme la seguridad, porque decía que estaban en fiesta. El país no está en fiesta, señora ministra. El país se desangra. El país necesita acciones directas con otros países para resurgir. Y a mis hermanos ecuatorianos en México, los abrazo, los respaldo, y viéndole a los ojos a usted, señora ministra, me llena de dolor las muertes del día de ayer. Me llena de dolor esa familia que tuvo que pagar $4,000 por miembro de familia para rescatarlos del secuestro. Me llena de dolor e indignación, y por eso este juicio político es tan contundente. Porque mientras usted piensa en seguir obteniendo prestigio en sus empresas, quiere seguir manteniendo sus paraísos fiscales, la gente lo único que quiere es que su sueño se haga realidad. Con profundo amor, señora presidenta, tengo que anunciar el término de la aprobación, develación y sustanciación de mi prueba. Gracias. Querido asambleísta Vela, con todo el cariño, que usted no vea relación directa, que usted no haya escuchado ayer al experto Jack Ramírez al hablar sobre una migración, sobre las nuevas rutas de migración. Es alarmante y penoso para usted que no haya escuchado el día de ayer. Y ayer decía y anunciaba, y por eso yo lo anuncié aquí en mi interpelancia, que la nueva ruta para pasar el Darién, para no ir por ahí,
las bandas coyoteras, existe, publicados de prensa, les llevan por aerolíneas hacia El Salvador y de ahí coge otro núcleo de coyoteros y los llevan de manera territorial. Adivine por qué vuelo van. Avianca. No es si es Avianca, es TAMES, Aeroregional o el nombre que usted lo ponga. Es quién está involucrada detrás de esa aerolínea. Y está sentada 3 puestos a su izquierda, señor asambleísta. Ese es el problema. El problema que ninguno de nosotros puede tener paraísos fiscales o vinculación con otro tipo de negocio, como servidores públicos. Y se irrespeta la Constitución. Así que sí tiene conexo directo. Y ya les di en la línea del tiempo cómo pasa lo de la Embajada de México, que no fue nada inocente, porque había un mecanismo detrás en búsqueda de principios económicos familiares. Segundo, usted habla que le diga si se entregó una bala a Rusia. Señor asambleísta, el problema aquí no es si se entregó 1 o 100 balas. El problema es que la señora ministra no conoce de derecho internacional, del acuerdo de cooperación militar Ecuador-Rusia 2008, y que hubo que tener interferencias internacionales con Rusia para que esta toma de decisiones se dé paso atrás, para que incluso cuerpo diplomático ruso nos llame la atención y nos diga, eso no se puede hacer. Entonces, si yo voy y soy la ministra de Relaciones Exteriores de mi patria, tengo que conocer de todos los acuerdos firmantes de mi país y todos sus contenidos, incisos y todo. Tengo que conocer de la Constitución, tengo que conocer de derecho internacional para no cometer delito alguno en contra de mi patria, no cometer barbarie alguna. Señor asambleísta, le devuelvo yo a usted una pregunta, no sé si la vaya a responder o para sus análisis privados. Dígame, ¿qué otro país en la región se atrevió a hacer lo que hizo Ecuador con México? Ni en las peores dictaduras, señor asambleísta. Así que no justifique lo indefendible. No trate de envolver las inoperancias, incoherencias hechas por la señora ministra en contra de toda nuestra nación, quienes hemos sido apuntados por todas las naciones. Y que ahora, conexión directa para su pregunta y con ello concluyo, nuestros migrantes son los que están pagando los platos rotos. ¿Quién de nosotros no tiene un familiar migrante o un amigo? ¿No escuchó ayer al experto Jack Ramírez que dice que llegan a la frontera y los cortan los dedos por ser ecuatorianos? ¿No recuerda usted las noticias de cuando pasó este impasse? ¿Sabían que eran ecuatorianos en México y hubo agresiones en contra de nuestros compatriotas por la burla del ceviche y los tacos? Entonces no lleguemos a hacer burla. No lleguemos a que nuestros compatriotas sufran debido a que no damos una máxima lectura. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra asambleísta Murillo. Gracias, señora presidenta. Asambleísta Urresta. Primera pregunta. ¿Conoce usted qué se considera como un delito común? ¿Podría indicarnos cuáles son los delitos por los que el privado de libertad Jorge Glass ha sido sentenciado por la justicia ordinaria? En el anuncio de prueba realizado por usted, asambleísta, señalaba la participación de funcionarios diplomáticos mexicanos, cuya presencia no se ha verificado dentro de este juicio. ¿Conoce el motivo por el cual dichos funcionarios no han participado en este proceso político impulsado por usted?
¿Sabe que el señor Llorenti, a quien usted presentó como testigo a su favor la tarde de ayer, es miembro del Comité Internacional para la Liberación de Jorge Glass? En su intervención, cuestionó la experticia y conocimientos de la señora canciller. No obstante, parece olvidar que aquellos diplomáticos de libros, o quienes usted sí justificaban el cargo, permitieron una crisis internacional al recibir un huésped incómodo en un problema que no nos correspondía y que le costó millones de dólares al país y el cierre de relaciones comerciales con muchas otras naciones. ¿Está usted de acuerdo con esto? Y para finalizar, señora asambleísta, ¿podría explicar al país cuál fue su rol en el proceso de habeas corpus iniciado por el privado de libertad Jorge Glass luego de su detención en la Embajada de México, como se evidencia en esta imagen? ¿En qué calidad fue su participación en la audiencia? Hay que tener imparcialidad del juzgador, ¿no? Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Un segundo, señora proponente, ya le doy la palabra. Gracias. Bien, usted ha dicho, asambleísta Morillo, hay que tener imparcialidad y también saber en qué tiempo y en qué espacio nos encontramos. Lectura básica, asambleísta Morillo. Lea cuáles son las causales y cuál de ellas ata al ex vicepresidente Jorge Glass. Dígame usted una prueba de defensa con quien está privado de la libertad. Ayer me daba mucha pena que usted no podía leer la ley orgánica de la función legislativa y usted era quien apelaba. Estoy respondiendo y mantenga su respeto, por favor. Por favor, llamamos al orden. Ahorita tiene la palabra la señora proponente Yajaira Urresto. Justamente como ayer el ex embajador anunciaba, en todas las dictaduras a nivel latinoamericano, ningún perseguido político está bajo la primicia de tener un delito político retenido, sino por delitos comunes, como lo está el ex vicepresidente Jorge Glass. Qué lamento que usted no sepa sobre la norma internacional, el derecho internacional, sobre el asilo político, que eso es capacidad de entrega del país asilante. Esa competencia lo tiene el país asilante, y así fue con México. Se tomó tiempo para brindar esa oportunidad. Pues bien, el desconocimiento de la señora ministra Gabriela Sommerfield hizo que se introduzcan a la fuerza a una embajada, desconociendo lo que dice el Código Integral Penal, artículo 482, cuarto inciso, en cómo tenía que llevarse esa situación si se quería apresar a Jorge Glass. Le pido, por favor, asambleísta Murillo, es la segunda vez que usted está incidentando esta sesión. Ayer sucedió exactamente lo mismo. Los asambleístas que somos parte de esta comisión sí respetamos el debido proceso. Cuando habla, hasta por educación, una de las personas, los demás escuchan. Se le escuchó cuando usted se hizo la pregunta con toda la calma, con todo el silencio. Ahora le pido, por favor, que le escuche la respuesta de la señora asambleísta proponente. Si no está conforme con esa respuesta, usted tendrá el derecho a la réplica, que será otorgado luego de que los demás asambleístas realicen sus preguntas. Caso contrario, estamos incidentando la sesión y fomentando el desorden. Continúe, por favor, asambleísta Urresto. Gracias, señora presidenta. Pues bien, le he dado a conocer el Código Integral Penal para que se justifique la respuesta, pero quiero, señora presidenta, detener mi respuesta porque este juicio político no es por Jorge Glass, no es para Jorge Glass. Las causales son claras. Y obviamente he dado la relevancia de la prueba entregada. Así que espero que la guarde con mucho cariño a la foto que me tiene ahí. El hecho de que usted me dice
y voy a ampliar la información. El 4% de la pérdida en inicio de 2024 se revela en comparación con el año 2023 en las mismas fechas que lamentablemente sucede el impasse con Rusia, teniendo así una pérdida de 36 millones de dólares, como le había dicho, ya que es el 4% el que se afectó. Una. Dos. Usted nos dice acerca, obviamente, si hay una mosca, no es culpa de la señora ministra, pero dentro de la línea del tiempo, la acción diplomática que, oh sorpresa, dicen sobre la mosca, el Ecuador retrocede y ese mismo día desaparece la plaga de la mosca. Son acciones diplomáticas, señora asambleísta, que quienes hemos estudiado derecho internacional, sabemos que hay muchos países que ponen tarjetas, acciones, para retroceder acciones nefastas que podrían conllevar acciones armadas. Se sabe y se conoce por los diversos diálogos, por las entrevistas del Departamento Diplomático de Rusia, que ellos anticipan y dicen, cuidado Ecuador, no hagas esto, porque puedes tener estas consecuencias. Lo expuse, señor asambleísta. E incluso, cuando habla el señor de Hemisférico Occidental, él menciona que no será chatarra entregada, sino material bélico. Entonces voy a atar, señor asambleísta, y realmente aquí también quiero poner una aclaración en cuanto a la aclaración inicial de usted. Cuando las preguntas se hacen objetivamente, se responde objetivamente. Pero cuando se hacen caras y gestos, cuando se quiere dilucidar de diferente manera una prueba entregada, obviamente que se tiene que defender. Y señor asambleísta, qué penoso. Y aquí vamos atando al incumplimiento de funciones de la señora canciller. La señora canciller al ingresar al ministerio tuvo que haber conocido todos los acuerdos que el Ecuador suscribe con otros países. Y no lo conocía. Porque en la entrevista la señora ministra dice, se puede dar, se puede donar, se puede regalar, un poco más y rifar. Y lo dice y expuse el video. En el contrato expone todo lo contrario, señor asambleísta. Dice que no se puede entregar ninguna cosa, ningún elemento que está dentro del contrato si no hay una mesa técnica y el permiso de Rusia para hacerlo. He solicitado a la señora ministra y leí el número de memorando que se nos entregue el acta en donde ella solicitaba la mesa y el permiso de Rusia para hacer este intercambio o entrega de armamento chatarra bélico, y hasta el día de hoy no se nos ha entregado, señor asambleísta. No existe tal documento. Entonces, he ahí el incumplimiento de funciones. No si bajó el 4 o el 5%, sino porque bajo la inoperancia, ineptitud de la señora canciller, lamentablemente, el país casi tiene un conflicto armado y nosotros estábamos propiciando armamento para un conflicto armado con dos grandes potencias. Para usted, ¿cree que eso no justifica el incumplimiento de funciones? Gracias, señora presidenta. Creo que son cruciales estas dos últimas preguntas, porque vuelvo y sostengo, nada de lo que ha pasado lamentablemente tiene una justificación tanto legal, diplomática o de relación con el derecho internacional. Se ha violentado la Constitución del Estado, se ha violentado el derecho internacional, los acuerdos incluso de cooperación internacional. ¿A costilla de qué? Hay documentos, como le señalaba incluso
las actas en donde se señala quiénes son dueños de estos paraísos fiscales. Entonces, he ahí la relación directa que nosotros tenemos como asambleístas en identificar las anomalías directas que estas causales tienen, porque en la consulta popular del 2017 se reafirma que ningún servidor público puede tener paraísos fiscales o conexión con otros negocios hasta el 4º grado de consanguinidad. Los documentos están expresos, los documentos están incluso hasta notariados, y lamento mucho que no solamente sea ya una conexión directa familiar, sino que, señora asambleísta Sofía Espín, recordemos que lo que ha pasado con México ha conllevado muertes, desapariciones forzosas, personas que han sido encontradas en fosas comunes, como lo dijo ayer el experto Jack Ramírez. Una negligencia por parte de la Cancillería, el no tener ayuda consular en México, el no tener una embajada, ha hecho que nuestros migrantes estén en el abandono, nuestros estudiantes no puedan hacer sus trámites. ¿Qué va a pasar con ellos? La que tiene que responder justamente por qué ha pasado todo esto es la señora ministra. Y vuelvo y recalco, sostengo todo mi juicio con la veracidad de los documentos que a mí me amparan. Tiene la palabra el asambleísta Barreto. Por favor, presente todas sus preguntas para que la proponente pueda responder. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, permítame felicitar a la ponencia por parte de la asambleísta Yajaira Urresta, proponente de este juicio político. Lastimosamente, como comisión, habíamos sido testigos y de alguna manera partícipe de procesos realmente lamentables, por lo que los solicitantes no demostraron a cabalidad la fundamentación para llevar un juicio político de la mejor manera, de manera correcta. Eso hay que considerar y hay que también felicitar. Es increíble también cómo tratamos de ser cómplices de una ilegalidad, porque así como lo estableció y todos lo debemos conocer y todos aquí como funcionarios públicos y como asambleístas realizamos una declaración juramentada de no poseer bienes en paraísos fiscales. Eso es causal de inmediata destitución, ni siquiera a través de un juicio político. Entonces no podemos ser cómplices de funcionarios o de malos funcionarios, de comprobarse por supuesto, en violentar la Constitución y las leyes del país. Hay que también hacer ciertas reflexiones. Obviamente a la asambleísta proponente no podemos pedirle imparcialidad. No podemos pedirle imparcialidad a la asambleísta proponente. Por eso está proponiendo un juicio político, está cuestionando a un funcionario. Sí, es lamentable y sí es, creo que pertinente cuestionar que, por ejemplo, el día de ayer el señor vicepresidente de la comisión estuvo sentado al lado de la ministra de la canciller, que es la funcionaria cuestionada. Eso sí violaría o violentaría el principio de imparcialidad que debe primar en los miembros de la comisión, ¿no? Al parecer se sigue sosteniendo que los últimos gobiernos no tienen un plan para aquello, para gobernar el país, sino que sostienen un plan de negocios, que es lo que se estaría develando el día de hoy. Comienzo con las preguntas, asambleísta Urresta. El repudio internacional que se dio no solamente de la Organización de Estados Americanos, sino también de otros organismos y de otros países que no necesariamente sean parte de Latinoamérica. Todos estos gobiernos son parte, por ejemplo, de la Internacional Socialista, del Grupo de Puebla. No sé, porque a veces queremos encasillar a los gobiernos que
lamentaron este bochornoso acto, encasillarlo con una determinada partido político o tendencia política. Así sería bueno que usted nos diga y nos manifieste su parecer y lo que usted ha estudiado, asambleísta Urrestra. Y finalmente, que Almagro es correísta, yo creo que todos conocemos la postura de Almagro durante muchos años con el gobierno de la Revolución Ciudadana y así mismo nosotros como con él, ¿no? Otra siguiente pregunta. Usted ha señalado que el incumplimiento de funciones viene dado a que las relaciones exteriores no se han manejado para beneficiar los intereses de Ecuador, sino los intereses de los familiares de la canciller. Beneficiar a Bianca, beneficiar el negocio del padre de la canciller, vendedor de armas. ¿Usted se ratifica, asambleísta, en estas aseveraciones que usted ha manifestado la mañana de hoy? Hasta allí mi intervención. Muchas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra asambleísta Yajaira Urrestra. Gracias, señora presidenta. Pues bien, voy a dar una respuesta que para mí me lleva mucho cariño. Para llevar este juicio político no lo hice de manera visceral. Hemos ido incluso a archivos, como les dije, de notarías en Panamá. Les di el número de acta. Hemos investigado porque, como dije y sostengo, yo no tengo nada personal con la señora canciller. Yo no la conozco incluso. Así que para mí es una responsabilidad, así la conociera. Pero el hecho de llevarla a juicio, de develar al pueblo ecuatoriano todos los hilos conductores que han llevado a estas nefastas decisiones. Así que vuelvo y iniciaré por el final, señor asambleísta. Yo reitero cada una de las pruebas entregadas, cada una de los hilos conductores aquí develados, y obviamente he solicitado de manera pública que las instituciones pertinentes investiguen lo que he denunciado el día de hoy, porque bien usted lo ha dicho, se estaría configurando un delito. Conforme a su primera pregunta, si alguna nación es partidaria o es de izquierda socialista o en fin, si se ha pronunciado, quiero indicar a todos quienes estamos aquí en la sala y sobre todo a los señores comisionados de la Comisión de Fiscalización, todas las naciones se han pronunciado. Se pronunció el Vaticano, se pronunció Estados Unidos, se pronunció España, en donde el señor presidente Daniel Noboa estuvo, se pronunció todas las naciones y ninguna aplaudió lo cometido con México. Todas rechazan, todas invocan que se violentó y se hizo la interrupción de la Constitución del Estado ecuatoriano, la Ley Orgánica del Servicio Exterior, la Ley sobre Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas. Han citado el artículo 1, 2, 8, 64 y 103 sobre la Ley sobre Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas. Han dicho, el Ecuador tiene un Código Orgánico Integral Penal que tenía que haber subsanado. No se lo hizo. Se violentó la norma internacional de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, artículo 22. Se violentó la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, artículo 31. La Carta de Organizaciones de Estados Americanos, artículo 28. Y como les dije, incluso acciones consultivas y mucho más han sostenido las naciones como un acto que jamás podrá volver a pasar ni en el Ecuador ni en cualquier parte del mundo, han recalcado. Y con ello concluyo, señor asambleísta, agradeciendo el valor que ha dado a esta interpelancia. Gracias, señora presidenta. Pues bien, señor asambleísta, usted ha citado una fecha.
que obviamente es de conocimiento público que sí se emitió esa solicitud de llegar a. Pero usted tiene que saber que la ley se lee en su integralidad y se tiene que abastecer todos los recursos para no cometer un allanamiento. La ley dice que si el Ecuador quería ingresar, tenía que tener el permiso del jefe de la misión diplomática. Pues ahí le facilito una pregunta para luego a la señora canciller. ¿Acaso la señora canciller tiene ese permiso por escrito de quién era el jefe de la misión diplomática mexicana para que el Ecuador ingresara a la embajada y no cometiera severenta barbarie catalogado de nivel internacional? El Código Integral Penal, compañero asambleísta, dice que para allanar una misión diplomática o consular, la residencia de los miembros de las respectivas misiones, la o el juzgador se va a dirigir con copia de proceso a la entidad encargada de la política de relaciones exteriores, solicitando la práctica de la diligencia. En caso de una negativa diplomática, el allanamiento no podrá realizarse. Artículo 482 del Código Integral Penal, señor asambleísta. Primero. Segundo, bien usted ha dicho el tema de los paraísos fiscales, Avianca y el tema de las armas no son parte procesal de este juicio. Pero dentro de la investigación que se ha realizado, hago pública la denuncia de estas anomalías debido a que yo presenté este juicio político el 7 de abril del 2024, 2 días después de lo que sucedió con la embajada mexicana. Hasta el momento íbamos recogiendo toda la información que se ha podido recapitular para llegar a este valioso día. Así que obviamente dentro de las investigaciones ha saltado este tipo de anomalías que han sido ya señaladas y que de mi parte han sido públicamente denunciadas. ¿Para qué? Para que las instancias respectivas e instituciones del Estado que tienen que velar, investigar este tipo de delitos, si se en un supuesto que se esté cometiendo ya, tengan que aplicar la ley. Y por último, señor asambleísta, quiero recalcar y con eso quiero que todos quedemos muy en claro. Cuando uno llega a un juicio político, no lo hace por desconocimiento, no lo hace por conflictos personales con quien lo denuncia, ni tampoco lo hace por riñas políticas. Lo hace porque tiene fundamento de prueba para señalar el incumplimiento de funciones. Y he señalado más de 35 pruebas documentales, audiovisuales y ayer 4 testimoniales que señalan que la señora canciller Gabriela Sommerfield lamentablemente incumplió y está incumpliendo sus misiones porque sigue siendo servidora pública hasta la hora actual. Entonces, señor asambleísta, tenemos nosotros, facultados por la Constitución, fiscalizar en donde vemos anomalía y llevar a juicio político por 2 causales. La primera, incumplimiento de funciones. La segunda, arrogación de funciones. La señora ministra recae en incumplimiento de funciones motivada por 3 causales. Así que, señor asambleísta, las pruebas son contundentes. Ayer los expertos, un ex viceministro, señaló la norma debido a que él más de 40 años ha tenido en el servicio diplomático. Así que la práctica hace al maestro. Y si queremos en verdad, y usted lo ha dicho en el Pleno, que nuestro país tenga libertad, tenga dignidad, tenga soberanía, incluidos nosotros, tenemos que estar preparados para el cargo. Todo servidor público tiene que estar preparado para el cargo y tiene que vivir, dormir, soñar
prepararse y gestionar, no a nombres personales, sino a nombres de compatriotas, que como le dije, mientras yo ayer defendía las pruebas testimoniales, 3 compatriotas fueron asesinados. Y mientras eso ocurría, la señora ministra estaba siendo galardonada en Guayaquil. ¿Usted cree que estamos en momento de fiesta? ¿Usted cree que nuestro pueblo está en momento para que nuestros servidores públicos sean condecorados? Ahora hay que preguntarle a la señora ministra, aparte del presidente Daniel Noboa, ¿usted piensa que la comunidad internacional, que nuestros migrantes le van a condecorar a usted? Con ello cierro mi intervención. Gracias, señora presidenta.